aclarar, ¿y por qué se denomina ecuación universal de flujo? ¿Ya? Eso es algo muy interesante, muy importante que tienen que saberlo. ¿Por qué se denomina ecuación universal de flujo? Porque esta ecuación se utiliza tanto en la hidráulica de los canales como también en la hidráulica de las tuberías. ¿Ya? Entonces, dos fenómenos hidráulicos muy diferentes, porque la primera es una hidráulica a superficie libre y la segunda es la hidráulica del flujo a presión. Sin embargo, esta ecuación se utiliza en ambos fenómenos, ¿no? Bien, por otra parte, esta ecuación se utiliza para todo tipo de fluidos, sean estos gases o líquidos. Imagínense esa amplitud, digamos, en el uso de esta ecuación. Se usa esta ecuación para todo tipo de fluidos, sean estos líquidos o gases. ¿Ya? Ese atributo realmente es muy grande, ¿no? Y por eso le llamamos ecuación universal de flujo. Esta ecuación se utiliza para una variación muy grande de la temperatura del fluido. En un rango muy grande de variación de la temperatura, podemos utilizar esta ecuación. Bien. Luego podríamos decir que también se utiliza para todo tipo de flujo, sea este laminar o turbulento. ¿Ya? Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, con todos esos atributos mencionados, ¿cómo no la vamos a denominar ecuación universal de flujo? ¿No es verdad? Bien, en esta ecuación ya habíamos aclarado qué es cada uno de los elementos que están ahí. HF, les dije, la pérdida de carga en metros. F es el factor de fricción sin unidades. L es la longitud de la tubería en metros. D es el diámetro de la tubería en metros. V es la velocidad del flujo en metros por segundo. La velocidad media igual a caudal dividido entre área. Bien, y ahora hablaremos del factor de fricción. El factor de fricción depende en realidad de varios parámetros. Y uno de los principales es el llamado número de Reynolds, que ustedes ya conocen. En el número de Reynolds están involucrados, en primer lugar, la velocidad del flujo, el diámetro de la tubería y la viscosidad cinemática del fluido. Es decir, por una parte tenemos un parámetro del flujo propiamente, velocidad. Parámetro de la tubería, el diámetro de la tubería. Y un parámetro del fluido, en este caso, la viscosidad cinemática. Bien, entonces sabemos que el número de Reynolds depende mucho de la viscosidad cinemática, además de estos dos elementos, por supuesto. Pero es muy sensible a los valores de la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática del fluido depende de la temperatura que tenga el fluido. Por ejemplo, para agua, fluido agua, y a 20 grados centígrados, ya sabemos que la viscosidad es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Ok. Y ahora hablaremos acerca del flujo laminar. El flujo laminar en tuberías se da cuando los números de Reynolds son menores o iguales a 2000.
En cambio, el flujo turbulento en las tuberías, en la hidráulica de tuberías, se presenta entonces cuando el número de Reynolds es mayor o igual que 4000. Y ahora, ¿cuál es la relación con el factor de fricción? Si el flujo es laminar, ¿no? Si el flujo es laminar en la tubería, entonces el factor de fricción podemos calcular con esta expresión muy sencilla, igual a 64 dividido entre el número de Reynolds. Esa es la expresión que nos dan, entonces, para calcular el factor de fricción cuando el flujo es laminar. Pero si el flujo es turbulento, como ocurre en la mayoría de los casos, especialmente el flujo del agua en las tuberías, pues se realiza prácticamente en un modelo de flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, habíamos mencionado que el flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000. Y el factor de fricción, en este caso, ha sido determinado por Colebrook en base a numerosos experimentos en laboratorio, estimados jóvenes señoritas. Entonces, de los numerosos experimentos, Colebrook obtuvo esta ecuación para expresar el factor de fricción cuando el flujo es turbulento. Observen ustedes cómo es la ecuación. Acá en esta ecuación, epsilon es la rugosidad absoluta de la tubería. Aquí tenemos, ahí en el gráfico, si esta es la pared de la tubería y la pared de la tubería tiene un grado de aspereza y entonces epsilon es precisamente ese grado de aspereza de la tubería, ya la rugosidad. Naturalmente que esta figura, digamos, está exagerada, ¿no? Para mostrar esto. Bien, además de epsilon, entonces, y número de Reynolds, fíjense acá, el factor de fricción está dentro del argumento de la función logaritmo. En otras palabras, esta es una ecuación implícita. ¿Cómo podemos despejar F? Si el argumento está dentro, o mejor dicho, si la incógnita está dentro del argumento de la función logaritmo. No se puede despejar. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, el cálculo de F se tiene que hacer por aproximaciones sucesivas, ¿no? Bien. Así es, entonces, esta es la ecuación de Colebrook que nos da el factor de fricción para flujo turbulento. ¿Ya? Epsilon, el valor de epsilon está dado en tablas y aquí tenemos una tabla en particular, digamos, ahí está el factor de fricción, la rugosidad, para vidrio, para plástico, etcétera, etcétera, para todo tipo de materiales de los cuales se fabrican las tuberías. ¿Ya? Bien, un material que utilizamos mucho en la ingeniería sanitaria, por ejemplo, de todos estos, es el hierro galvanizado. Y para el hierro galvanizado, entonces, la rugosidad había sido de 1,5 por 10 a la menos 4 metros. Es decir, en otras palabras, es 0,15 milímetros. 0,15 milímetros, ¿no? Bien, y así para otros materiales. Entonces, aquí va el ejemplo número 1. Dice, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado que transporta agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Y además los siguientes datos, ¿no? En primer lugar dice tubería de fierro galvanizado. Entonces, epsilon, ya de la tabla mostrada, 0,15 milímetros. Queremos hallar la pérdida de carga. El diámetro de la tubería es de 0,15 metros. 0,15.
¿ya? La longitud de la tubería son datos simplemente, 350 metros. Y el agua está a una temperatura de 20 grados centígrados. La velocidad del flujo es de 2 metros por segundo. Entonces vamos a calcular la pérdida de carga, jóvenes. En primer lugar, entonces, tenemos que utilizar la ecuación universal de flujo. Ahí reemplacen ustedes, tenemos todos los datos ya. Solo F, falta F. Ahí está, L, diámetro, velocidad. Ahí está. Entonces, esto nos da 475.71 por F, por el factor de fricción. Bien, y ahora, ¿cómo calculamos el factor de fricción? Primeramente, tenemos que verificar si el flujo es laminar o turbulento. Entonces, para ello, calculamos el número de Reynolds. Velocidad por diámetro dividido entre la viscosidad. Así, el número de Reynolds nos da, fíjense, 297.914. A ver, hagan los cálculos ustedes y verifiquen los resultados. Hagan los cálculos y verifiquen los resultados. Hagan los cálculos, jovencitos. ¿Puede ponerle la parte de la pregunta, por favor, ingeniero? Buen día. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Bien. Entonces, ahí está. Y entonces, hemos verificado que el número de Reynolds es mayor que 4.000. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Y así tenemos que utilizar la ecuación de Colebrook para hallar el factor de fricción F. Hagan el cálculo y sale este valor, ¿no? A ver, utilicen la ecuación. Sí, solo eso, ingeniero. Entonces, también hay otra fórmula que les voy a presentar y es esta ecuación. Esta ya es una fórmula que se ha derivado, ha sido derivada de la ecuación original, ¿ya? Esta es una ecuación derivada, ¿ya? Pero, como les dije, nos permite calcular el factor de fricción, ¿ya? Directamente, ¿ya? Entonces, a ver, esta es la ecuación de Schwamme y Jane, ¿ya? Obtenida, como les dije, a partir de la ecuación de Colebrook, ¿ya? Hagan uso de esta ecuación, a ver, para calcular el factor de fricción. Ya tienen el valor de epsilon, ¿no es cierto? Ah, una recomendación. El valor de epsilon en ambas fórmulas. Si utilizamos metros, unidades metros, el diámetro también tiene que estar en metros.
Si utilizamos acá milímetros, el diámetro en milímetros. Lo propio en esta ecuación, ¿no? ¿Ya? Entonces, las mismas unidades para épsilon y el diámetro. Solo esa simple recomendación. Ahora hagan el cálculo mediante esta ecuación. Ahí está ya todo desarrollado. Sale eso, ingeniero. Bien, entonces esta es una ecuación más sencilla para utilizar, ¿ya? Para calcular el factor de fricción. Una vez que hemos calculado el factor de fricción, entonces calculamos la pérdida de carga ya, ¿no? Mediante la ecuación universal de flujo. Y ahí nos da la pérdida de carga, reemplazando, nos da 9,98 metros, ¿no? ¿Está claro? Sí. Factor de fricción, L, diámetro, velocidad al cuadrado, dividido entre 2G. Eso es, simplemente. ¿Ya? Bien. Y ahora, a ver, vamos a presentar un problemita del libro de Shawn. Ahí dice, los puntos A y B están unidos por una tubería nueva de acero de 15 centímetros de diámetro interior y 1.200 metros de longitud. El punto B está situado 15 metros por encima del A y las presiones en A y B son respectivamente 860 kilopondios por centímetro cuadrado y 340 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Qué caudal de un fuel oil medio a 21 grados centígrados circulará entre A y B? Vamos a considerar aquí 20 grados centígrados, nada más, para no estar haciendo cálculos de la viscosidad, ¿no? Inútiles, digamos. En este caso, 20 grados nomás considera. Y utilizar epsilon, dice, igual a 0,006 centímetros. ¿Ya? Ya está dado el valor de epsilon para esa tubería. Para una tubería nueva de acero, dice. Tubería nueva de acero, epsilon 0,006 centímetros. Entonces, vamos a resolver fluido, fuel oil medio a 20 grados centígrados. De la página 393, tabla 2 de nuestro libro de Shawn. Ahí pueden verlo ustedes. Ya, ahí tienen todas las referencias. Densidad relativa para el fuel oil medio, 0,855. Viscosidad cinemática, ahí está, 3.94 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Ya, ahí está. Estos datos se obtienen del libro de Shawn. Ahí está, página 393, tabla 2, ¿no? Eso es. Y así sería el esquema de nuestro problema. Ahí tenemos la tubería y tenemos el punto A y el punto B. El B se encuentra 15 centímetros más alto que el A. Entonces aquí tenemos un plano de comparación que pasa por el punto A y sobre este plano entonces a 15 metros de altura está el punto B. Así es como se esquematiza. Bien, y ahora están los datos, nuevamente los datos, diámetro, longitud, tubería de acero, presión en el punto A, presión en el punto B. Queremos averiguar el caudal, ¿no? Y planteamos la solución así.
primer lugar, que el caudal es igual a área por velocidad. Ecuación de continuidad. Luego el teorema de Bernoulli entre A y B. Energía en A menos la pérdida de carga de A a B igual a la energía en B. Observen, a ver, ahí está, la energía en A, Z sub A más P sub A sobre gamma más B sub A al cuadrado entre 2G menos HF. Y HF la pérdida de carga. Igual a la energía en B, Z sub B más P sub B sobre gamma más B cuadrado, P sub B cuadrado entre 2G. Pero aquí estoy simplificando estos términos. B sub A y B sub B. ¿Por qué? Porque las velocidades son iguales. Velocidad en A es igual a velocidad en B. ¿Por qué? Porque el diámetro es constante, no cambia. En toda la longitud de la tubería. El diámetro es constante. Por lo tanto, la velocidad del flujo, en este punto, en este punto, en este, la velocidad del flujo es constante. No cambia la velocidad del flujo. ¿No es cierto? Por esa razón, entonces, se han eliminado. ¿Ya? Por otra parte, ZA es 0. Este es el plano de comparación. ZA 0 y ZB 15 metros. ¿No? ZA 15 metros. Ahora, las presiones. La presión en A es 8.6 kilopoldios por centímetro cuadrado. Y la presión en, perdón, sí. Ahora esta presión en A tenemos que expresarlo en kilopoldios por metro cuadrado. No por centímetro, sino por metro para los cálculos. Aquí todos los cálculos se realizan en unidades métricas. Todos los cálculos en unidades métricas. Entonces, 8.6 por 10 a la cuarta kilopoldios por metro cuadrado. ¿No? Ya saben, un metro cuadrado tiene 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Eso nada más. Lo propio con la presión en B. Lo propio. Por otra parte, gamma. La densidad relativa es 0,855. Ahí están los datos que nos han dado, ¿no? De la tabla de Shawn. Densidad relativa para fuel oil medio a 20 grados centígrados, 0,855. Entonces, es un dato, ¿ya? 0,855, aquí está. Por 1000 kilopoldios por metro cúbico, que es el peso específico del agua. Entonces, nos da 855 kilopoldios por metro cúbico. ¿No? El peso específico del fuel oil. A 20 grados hemos dicho, ¿no? O a 40 grados centígrados de temperatura. A 20 nomás. Ya, eso es. Bien, entonces ya tenemos todo. Ahora calculamos, fíjense, P sub A sobre gamma, ya con estos datos. P sub A, 8,6 por 10 a la cuarta. Kilopoldios por metro cuadrado. Dividido entre gamma, 855 kilopoldios por metro cúbico. Resultado, 100.58 metros. P sub B sobre gamma, algo similar. Y el resultado, 39.77 metros. ¿Ya? Revisen estos cálculos, por favor. Y una vez que hemos calculado esto, P sub A sobre gamma, P sub B sobre gamma, reemplazamos en la ecuación del teorema de Bernoulli. ¿No? Recuerden que esto es 0, entonces nos queda simplemente esta expresión. ZA más P sub A sobre gamma menos pérdida de carga igual a ZB más P sub B sobre gamma. Ahí está. Y de ahí entonces despejamos ya la pérdida de carga. Ahí está, pérdida de carga. P sub A sobre gamma menos Z sub B menos Z sub B más P sub B sobre gamma.
¿Ya? Ahí está. Reemplazamos los datos que tenemos y resulta que la pérdida de carga había sido 45.8 metros. Hagan sus cálculos, pérdida de carga 45.8 metros. Pero lo que nosotros queremos calcular es el caudal. Conocida la pérdida de carga, podemos utilizar entonces la ecuación universal de flujo. Pérdida de carga igual 45.8 va a ser igual L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Fíjense que acá no conocemos la velocidad y tampoco conocemos F. Y acá nos sale entonces esta ecuación. A ver, hagan los cálculos, jóvenes. Bien, hagan sus cálculos, por favor. Hagan sus cálculos cuidadosamente siguiendo el ejemplo. ¿Ya? Ingeniero, una consulta, la presión en A y en B es dato. Presión en A, presión en B está en kilopondios por centímetro cuadrado, los datos que nos da el enunciado del problema. Pero hay que transformar a kilopondio por metro cuadrado. Y para eso, esos valores tenemos que multiplicar por 10 a la cuarta para convertirlo a kilopondio por metro cuadrado. Ahí está. Luego hemos calculado gamma para ese aceite, que es 855 kilopondios por metro cúbico. Y luego P sub A sobre gamma y P sub B sobre gamma. Y eso ya tiene que darnos en metros. Ahí está, en metros. Una vez calculado P sub A sobre gamma, P sub B sobre gamma, podemos calcular la pérdida de carga de esta ecuación. De acá despejo la pérdida de carga, ¿no? Despejamos la pérdida de carga y nos sale ya esta expresión, ¿no? Revisen, por favor, paso a paso, ¿ya? Lo que se ha hecho. Bien, entonces me imagino que finalmente llegaron a calcular que la pérdida de carga es 45.8 metros. Pero aquí utilizamos ahora la ecuación universal de flujo. Comparamos 45,8 y anotamos los datos. Longitud, diámetro de la tubería, velocidad no conocemos. Por lo tanto, la ecuación esta queda así. F por B cuadrado igual 0,112. Que acá yo puedo despejar la velocidad, por ejemplo, y expresarlo en función de F. Velocidad igual 0,112 sobre F elevado a la 0,5. ¿No? Y esa para nosotros es la ecuación 1. Fíjense que aquí en esta ecuación tenemos dos incógnitas. Hay dos incógnitas. Entonces necesitamos una segunda ecuación para resolver.
Esta es la misma ecuación 1 que esta. Bien, por otra parte, el número de Reynolds sabemos que es igual a esta expresión. Reynolds, velocidad por diámetro dividido entre viscosidad. Bien, no podemos calcular ahorita el factor de fricción porque no sabemos qué tipo de flujo es. ¿Será laminar o turbulento? No sabemos. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a suponer de que el flujo es turbulento. Hipótesis 1. El flujo es turbulento. Entonces, el flujo es turbulento. Se supone que el número de Reynolds ha de ser mayor que 4000. Y el número de Reynolds será velocidad por diámetro entre viscosidad. Y fíjense, esta es la ecuación 2. Este es el número de Reynolds ya. El número de Reynolds es la ecuación 2. Y la ecuación 3 es el factor de fricción. Esta ecuación. ¿No? Esa sería la ecuación 3. Ahí está, fíjense. Reemplazamos sus datos. 0.25, epsilon 0.06006. El diámetro, ahí está. Esto es milímetros. Por lo tanto, el diámetro en milímetros sería 15 milímetros. Aquí estoy utilizando en milímetros. 0.006, dice, ¿no? Milímetros, a ver. Vamos a ver, para no pelarle. 0.006 centímetros. Y el diámetro 15 centímetros. Está en centímetros. 0.006 centímetros y por lo tanto el diámetro 15 centímetros. ¿No es cierto? Más 5,74 dividido entre el número de Reynolds a la 0,9 al cuadrado. Fíjense, ahí tenemos 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. ¿Cómo resolver? Bien, yo les voy a mostrar un método muy sencillo. Es un método que yo he desarrollado para resolver las ecuaciones. Y el método consiste en lo siguiente. En primer lugar, el factor de fricción, estimados jóvenes señoritas, el factor de fricción de todos los materiales que utilizamos en la ingeniería, prácticamente, materiales utilizados para tuberías. El factor de fricción varía desde 0.007 hasta 0,07 máximo. Este como mínimo y acá como máximo. Para resolver entonces este sistema de ecuaciones, hacemos lo siguiente, fíjense, es un proceso muy sencillo y muy bonito. Suponemos un valor del factor de fricción. ¿Ya? Síganme, por favor, pongan mucha atención. Voy a suponer un valor del factor de fricción. Y estoy suponiendo el valor de 0,010. ¿Ya? Ustedes pueden suponer cualquier valor dentro de estos límites. Dentro de esos límites. Ya, yo supongo que el factor de fricción es 0,010. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la ecuación 1 y calculamos la velocidad. Ecuación 1. A ver, hagan el cálculo. F es 0,010. ¿Cuánto sale la velocidad? Ya. Entonces, con la ecuación 1, así está, fíjense. Ecuación 1 dice, la velocidad 3.35. Seguramente yo lo he redondeado ya. Y ahora, una vez que ya tengo la velocidad calculada, puedo hallar el número de Reynolds. El número de Reynolds, ya aquí lo escribí como la ecuación 2. 38.071 por la velocidad.
Hagan el cálculo, a ver. Esta es la ecuación 2. ¿Ya? Ecuación 2, vamos a poner, ahí dice ecuación 2. Y este es el valor que sale para el número de Reynolds. ¿Está bien el resultado? Ya. Una vez que he calculado el número de Reynolds, ahora lo que hacemos es calcular el factor de fricción con la ecuación 3. Ahí está, ecuación 3. Coloco aquí el número de Reynolds que he calculado y me va a salir el factor de fricción calculado. A ver, hágalo. ¿Cuánto sale el factor de fricción calculado? Bien, me imagino que ya han calculado el factor de fricción. Es muy sencillo. Entonces, el factor de fricción calculado sale este valor. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Salió este valor. Seguramente han sacado el mismo resultado. Sí, ingeniero. ¿Aló? Ya. Entonces, ahora voy a comparar el supuesto, el valor supuesto con el valor calculado. Y comparamos, y son diferentes, ¿no es cierto? F supuesto diferente del F calculado. Entonces, ¿qué hago ahora? Vuelvo a hacer otro ciclo, pero esta vez ya supongo este valor aquí. Voy a suponer que el F es 0,0193 y repito los cálculos con las ecuaciones ya mostradas. ¿Ya? Eso ya lo tienen que entender. Ustedes son jóvenes muy inteligentes, señoritas y jóvenes muy inteligentes. Y aquí hago el segundo ciclo de cálculo y me sale que el F calculado 0,020. Yo digo, son diferentes. F supuesto diferente de F calculado, es decir, 0,0193 es diferente de 0,020. Entonces, yo digo, F supuesto 0,020. Y nuevamente hago los cálculos. Y ahí ya me sale que el F calculado también es 0,020. A ver, por favor, repitan estos cálculos, pero háganle una copia de estas ecuaciones. Ahí están las tres ecuaciones. Cópienlas las tres ecuaciones, por favor. Copian las tres ecuaciones. ¿Ya han hecho una captura? Sí. Ya. Ahora, ahí con las ecuaciones, hagan los cálculos, por favor. Y listo.
jóvenes, muy bien, jóvenes. Entonces, yo creo que han obtenido los mismos resultados. Aquí, entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión. El número de Reynolds es mayor que 4000. Es decir, podemos afirmar que evidentemente el flujo es turbulento, ¿no? ¿No? Es mayor que 4000. Esto es lo que habíamos supuesto acá en esta hipótesis. El flujo es turbulento y hemos partido de ello. Y aquí verificamos que realmente el flujo es turbulento. Bien, habiendo calculado entonces todo esto, ahora ya sabemos que la velocidad del flujo dentro de la tubería es 2.37 metros por segundo. Por lo tanto, el caudal es área por velocidad. Y el caudal resultó ser 0.042 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Eso es. Me imagino que han podido ya entenderlo, ¿no? ¿Puede subirlo, ingeniero, un poquito la pantalla para ¿Ya? ¿Ahí? un poquito más, por favor? Más. Ahí, muchas gracias. Listo. Ingeniero, si es que yo supongo que es turbulento, al final me va a salir igual si es que es turbulento o laminar. Al final, si usted supone que es turbulento, hace los cálculos. Y aquí evidentemente sale que es turbulento. Si aquí le sale que es laminar, entonces nuestra hipótesis estaba mal. ¿Se da cuenta? Sí, gracias. Así es. ¿Ya? Entonces, ustedes para hacer el ejercicio, ustedes supongan, por ejemplo, que el flujo es laminar. Vamos a suponer que el flujo es laminar y calculan entonces, ya, si el flujo es laminar, entonces ya adoptan para el factor de fricción la formulita que se les ha dado, ¿no? Para flujo laminar. 64 dividido entre el número de Reynolds. Y a ver, háganlo, a ver qué resultado obtienen, ¿ya? Bien. Aquí tenemos, inciso B, el mismo ejercicio. Ustedes háganlo, el mismo ejercicio, pero ahora el fluido es agua y el agua está a 10 grados centígrados. El mismo ejercicio, los mismos datos, pero el fluido es agua a 10 grados centígrados. De la tabla del libro de Shaw se obtiene, por supuesto, que la densidad del agua es 1000, ¿no es cierto?, kilopondios por metro cúbico, o el peso específico. La viscosidad cinemática del agua para 10 grados centígrados, ahí está. A ver, háganlo ustedes el ejercicio. Pero ahora el fluido es agua. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Repliquen, hagan el ejercicio similar al que hemos resuelto, solamente cambiando el tipo de fluido. ¿Me dejo entender, jóvenes? El mismo enunciado, pero aquí en vez, ¿qué caudal de agua a 20 grados centígrados? Perdón, ¿qué caudal de agua a 10 grados centígrados circulará entre A y B? Eso es. ¿Ya? Háganlo. Los mismos datos. Ya les he mostrado para el inciso B, entonces, agua a 10 grados centígrados. ¿Ok? Ahí está, ya les estoy dando alguna ayuda más. Ya. Listo. A ver, háganlo. Les doy 15 minutos. Ok. Ingeniero, una consulta. Dígame. Aquí en el primer ejemplo del inciso A, por ejemplo, si la pérdida de carga creo que salió 40, no me equivoco, a ver. 10 metros creo que salió.
Supongamos que salga 10 o 15 metros la pérdida de carga para ese sistema. Si yo quiero bombear, digamos, ese sistema, necesito una bomba que mínimamente cumpla con esa potencia. Sí, ahora no entraremos todavía en esos detalles. Primero haremos el ABC de la Sí, no hidráulica era- de tuberías. Era ¿Ya? una Y pregunta. luego vamos a entrar, ya, disculpe, después vamos a entrar en ese tipo de problemitas con bomba, ¿ya? Tenemos, a continuación creo que tengo un ejemplo para eso, ¿ya? Donde ya le vamos a mostrar la bomba. Mira, ahí está la bomba ya, ¿ya? No se adelante, ¿ok? Primeramente hagan lo que les estoy mostrando, por favor. Ahora hagan el mismo ejercicio, solo cambiando el tipo de fluido. Ok, ya, 15
Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, me imagino que ya han concluido. Entonces, ahí tenemos las presiones en A y B, de donde resulta, reemplazando en la ecuación, o sea, igual tienen que haber aplicado el teorema de Bernoulli entre los puntos A y B, y luego de ahí haber despejado la pérdida de carga, que salió 37 metros, y luego aplicar la ecuación, ¿no? Para pérdida de carga, no, perdón, la ecuación universal de flujo, y a partir de allí tener entonces ya la expresión de la velocidad, ¿no? En este caso, para nosotros esta es la ecuación 1 ahora. Escribimos el número de Reynolds, ¿no? Con los datos del agua. Esta es la ecuación 2. ¿No? La ecuación 2 y ahí está el número de Reynolds. Esta es la ecuación 2. Podemos decir así. Ecuación 2. ¿No? Así es. Y entonces ya pueden hacer. Aquí esto no vale porque ya les dije, si quieren ustedes hagan ese problema. Esto no. No. Ok. Entonces. Bueno, en fin, lo volveremos nomás ahí. Para mostrarles era esto, simplemente. Por ejemplo, acá vamos a suponer que el flujo es laminar. Aquí vamos a hacer un alto. Suponemos que el flujo es laminar para mostrarles cómo es el resultado que sale. Flujo laminar, número de Reynolds menor o igual que 2000. Entonces, el factor de fricción se halla así. F igual 64 dividido entre el número de Reynolds. Esa sería la expresión. Ahí está, 64 entre el número de Reynolds y de ahí sale el factor de fricción F. Ahí está. Que reemplazamos en la ecuación de pérdida de carga y de ahí ya despejamos la velocidad. Y la velocidad sale, fíjense jóvenes, 162.6 metros por segundo. Es decir, un valor irreal. Irreal. Si ahora nos podemos calcular el número de Reynolds con esta velocidad, fíjense lo que sale. Número de Reynolds con esta velocidad y sale, fíjense, 18.686.000. Mucho mayor que 2.000. Por lo tanto, el flujo no puede ser laminar. Ya de ahí nomás, el flujo no puede ser laminar. ¿Ya? La hipótesis del flujo laminar está descartada en este caso. ¿Ya? Si el flujo no es laminar, por lo tanto, el flujo es turbulento. Y para flujo turbulento, entonces ya sabemos, aplicamos las ecuaciones del factor de fricción de Colebrook o la ecuación de Schwann. Y a partir de ahí, entonces, obtenemos la ecuación 3, ya estaba la 1 y la 2, la ecuación 1, la ecuación 2, y la ecuación 3 es esta. Ahora, esta es la ecuación 3. Y aplicamos el método que les he enseñado. Lo llamé Palenque 010 todavía. Aplicamos el método que les he explicado y resultó que el factor de fricción sale 0.0179. Y la velocidad del flujo, es decir, en este caso la velocidad del agua, 2.25 metros por segundo. Y por lo tanto el caudal, 0.039 metros cúbicos por segundo. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí. Muy bien. Qué bueno que lo haya entendido, ¿ya? Entonces, así hemos desarrollado este problemita.
Bien, y vamos a hacer este ejercicio más. Dice un fuel oil medio a 15 grados centígrados. Se bombea al depósito C. Así, el alumno, ¿cómo se llama el alumno que quería un problemita con bomba? ¿Cómo se llama el alumno? A ver. ¿Está todavía en el aula o ya se fue? A ver, había un alumno que preguntaba del tema de bombas. Ya no está presente. Bueno, qué lamentable. Un fuel oil medio a 15 grados centígrados se bombea al depósito C. Este es el depósito C. A través de 1.800 metros de una tubería nueva de acero dobleonado de 40 centímetros de diámetro interior. La presión en A es de 0,14 kilopondrios por centímetro cuadrado. La presión en el punto A antes de la bomba. Cuando el caudal es de 197 litros por segundo. ¿Qué potencia debe suministrar la bomba AB a la corriente de fuel oil? O sea, la potencia añadida, en otras palabras, ¿no? Es decir, la energía añadida. ¿Qué potencia, dice, no? Inciso B, ¿qué presión debe mantenerse en el punto B? ¿Ya? Y, inciso C, dibujar la línea de alturas piezométricas. Ya, un ejercicio muy completo, muy bonito. Entonces, ahí están los datos. A ver, analicen los datos. Ya, a ver, vayan observando. Ahí está. Si tienen el libro, pueden consultar en la página 393 para fuel oil medio a 15 grados centígrados. Ahí están sus características del fluido. Densidad relativa, viscosidad cinemática. ¿Ya? Ok, a ver, háganlo.
Muy bien, mis estimados jóvenes, señoritas. Me imagino que han visto ya los datos, probablemente han visto en el libro de Xiang, ahí está inclusive la página. Entonces, ahí tenemos estos datos. Ya aquí, por ejemplo, la presión en A ha sido transformada de kilopondios por centímetro cuadrado, ha sido transformada ya a kilopondios por metro cuadrado, por lo que ya se les ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces ya están todos los elementos para poder resolver el problema. Bien, entonces aquí nos pregunta ¿qué potencia debe suministrar la bomba a la corriente? Y ahí está entonces la respuesta. La potencia que debe suministrar la bomba a la corriente es esta. Gamma por Q por HA, la energía añadida, ¿no es cierto? Dividido entre 75. Esa es la potencia que debe suministrar la bomba a la corriente. El teorema de Bernoulli, aplicamos teorema de Bernoulli ahora entre los puntos A y C. Ya, estamos aplicando el teorema de Bernoulli entre el punto A y el punto C. El punto A está antes de la bomba y el punto C está en la superficie del líquido, en el depósito. ¿Ya? Ahí se encuentran los puntos. ¿Por qué el punto A? Porque para el punto A tenemos los datos. Fíjense, tenemos el diámetro de la tubería, que es 40 centímetros. Tenemos otro dato importante, la presión en el punto A. Por otra parte, tenemos Z sub A también. Fíjense, de acá del gráfico, Z, el punto A, está ubicado en la elevación 30 metros. El depósito de la superficie del agua está en la cota 54 metros. Los puntos A y B están en la cota 30 metros, los dos. Entonces, del punto A conocemos sus datos. Z sub A, P sub A sobre gamma, conocemos. ¿Ya? Bien, podemos calcular también la velocidad ahí en el punto A, porque tenemos como dato el caudal y ahí está el diámetro de la tubería. Podemos calcular la velocidad, es decir, vamos a tener los tres elementos de la energía. Z sub A, P sub A sobre gamma y B sub A cuadrado sobre 2G también. O sea, por eso es que estamos tomando el punto A, antes de la bomba. Y el punto C, tomamos el punto C, ¿por qué? Porque del punto C conocemos Z sub C. Sabemos que P sub C sobre gamma es 0. Sabemos que B sub C al cuadrado sobre 2G es también 0. O sea, también tenemos los tres elementos de la energía en el punto C. Ahora yo creo que está claro. Entonces, si escribimos el teorema de Bernoulli entre A y C, diríamos que la energía en A más la energía añadida por la bomba menos la pérdida de carga a lo largo de la tubería es igual a la energía en el punto C. Esa sería la expresión del teorema de Bernoulli, que lo tenemos ya anotado ahí. Energía en A más la energía añadida por la bomba menos la pérdida de carga a lo largo de la tubería igual a la energía en el punto C. Y ahora escribimos en forma detallada energía en A con sus tres componentes. La energía añadida, la pérdida de carga y la energía en el punto C. Ya sabemos que la energía en el punto C, B sub C, 0, B sub C, 0. HA es la energía añadida por la bomba, ahí en la ecuación. Y entonces de acá, P sub A sobre gamma, ya hemos dicho cuánto vale P sub A, ya hemos calculado, ahí está P sub A sobre gamma, dividido entre 857,
igual 1,63 metros P sub A sobre gamma. Ahora estamos calculando la velocidad en el punto A, caudal sobre área. Caudal 0,197 y ahí está el área. Velocidad en el punto A, 1,57 metros por segundo. Y ahora ya tenemos, fíjense, la velocidad en A, tenemos la presión en A, P sub A sobre gamma. Entonces podemos reemplazar acá en esta ecuación, ¿ya? Pero nos faltaría calcular acá la pérdida de carga. Porque acá, ahorita en este momento, las incógnitas son la energía añadida por la bomba y la pérdida de carga. Pero tenemos otra ecuación para calcular la pérdida de carga, ¿no es verdad? Hallamos entonces, o aplicamos la ecuación universal de flujo, ¿no? Para calcular la pérdida de carga. Pérdida de carga en la tubería igual a esta expresión. Ahí está. El factor de fricción F. Tipo de flujo, ya sabemos. El tipo de flujo turbulento. Por lo tanto, para el factor de fricción tengo que usar esta ecuación. Y ahí ya tenemos los valores. De epsilon ya está dado. El número de Reynolds. Y resulta que el factor de fricción calculado es 0.0294. Aquí no tenemos que hacer ninguna iteración ya. El cálculo es directo. Una vez calculado el factor de fricción, entonces voy a calcular la pérdida de carga. Pérdida de carga en la tubería, F por la longitud de la tubería dividido entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Y resulta que la pérdida de carga me sale 16.67 metros. ¿Ya? Y ahora reemplazo este valor de la pérdida de carga en la ecuación que hemos escrito del teorema de Bernoulli. En esta ecuación. Fíjense, acá. 30 es el Z sub A. Esto es P sub A sobre gamma, B sub A cuadrado sobre 2G, energía añadida menos la pérdida de carga igual a 54 metros, que es esta, que es Z sub C. Entonces de acá despejamos ya, vamos a reemplazar ahí la pérdida de carga que acabamos de calcular y luego despejamos la energía añadida. Aquí está. Hemos hecho en este orden. Energía añadida, 38.91 metros. ¿Están siguiendo, jovencitos, señoritas? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces la energía añadida resulta ser 38.91 metros. Y ahora reemplazamos este valor para calcular la potencia, porque esta era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la potencia suministrada al fluido por la bomba? Entonces la potencia es gamma por Q por HA entre 75. Gamma, ahí está el valor, el caudal y la energía añadida, dividido entre 75. Por lo tanto, la potencia que recibe el fluido, es este valor, 87.59 HP. Ya, esa es la potencia que debe recibir el fluido. Pero si quisiéramos saber ¿y cuál tendrá que ser la potencia de la bomba? En ese caso tengo que afectarle a ese valor calculado, tengo que afectarle del rendimiento de la bomba, eta. Y el rendimiento normalmente se toma como 65%. Entonces, dividiendo entre el rendimiento, la potencia de la bomba tendrá que ser de 135 caballos vapor. ¿No? Así es. Para que el fluido reciba 87, la bomba tiene que tener una potencia mayor.
Eso es. ¿Ya? Bien. Ya ya está resuelto el inciso A. Y ahora, inciso B. ¿Qué presión debe mantenerse en el punto B? Ese es el punto B. ¿Qué presión debe mantenerse en este punto B? Bien, para calcular la presión, muy sencillo, podemos escribir el teorema de Bernoulli entre A y B, por ejemplo, y vamos a calcular directamente la presión en B. Diríamos energía en A más la energía añadida por la bomba, igual a la energía en B. ¿No? Escribiríamos así, por ejemplo. Ya, ahí está. Vamos a ver. ¿Qué presión debe mantenerse en B? Teorema de Bernoulli entre A y B. Energía en A más la energía añadida por la bomba igual a la energía en B. Escribimos energía en A más energía añadida igual a la energía en B. Pero ZA es igual a ZB. La velocidad en A es igual a la velocidad en B porque es el mismo diámetro de tubería y es el mismo caudal. Por supuesto, el caudal no cambia. Está de más decirlo ya. Entonces, estos elementos se simplifican y queda presión en B sobre gamma, despejamos, es igual a presión en A sobre gamma más la energía añadida por la bomba. Y resulta que P sub B sobre gamma es 40.54 metros. A esto le llamamos altura de presión. Es la altura de presión en el punto B. Y si quisiéramos calcular la presión, entonces tenemos que multiplicar simplemente por gamma. Este valor tenemos que, de acá llevamos a multiplicar gamma. 857 por 4054 y nos sale 34.743 kilopondios por metro cuadrado. Pero como este es un número muy grande, por eso se acostumbra a transformar las unidades de metro cuadrado a centímetro. Es decir, tenemos que dividir este número entre 10 a la cuarta. 1, 2, 3, 4 y nos sale 3.47 kilopondios por centímetro cuadrado. Esa sería la respuesta para el inciso B. Inciso C. Dibujar la línea de alturas piezométricas. ¿Qué es la línea de alturas piezométricas? La línea de alturas piezométricas une los puntos de alturas piezométricas del sistema. Entonces, tendremos que calcular, en primer lugar, la altura piezométrica del punto A, altura piezométrica del punto B y altura piezométrica del punto C. ¿No? Vamos a calcular las alturas piezométricas de cada uno de estos puntos y luego trazar la línea, ¿no? Entonces, ahí está. La altura piezométrica se define como la cota del punto más la altura de presión de ese punto. Por ejemplo, altura de presión en el punto A. Z vale 30 metros. P sobre gamma, 1,63. Resultado, 31,63 metros. La altura de presión en A. La altura de presión en B. Z, 30 metros. P sub B sobre gamma, aquí acabamos de calcular, 40.54 metros. Resultado, 70.54 metros. Altura de presión en C. Z, 54, más P sub C sobre gamma, 0. 54 más 0, 54 metros. Dibujamos entonces esos elementos que acabamos de calcular con respecto a este plano de referencia. Entonces, ahí colocamos la altura piezométrica del punto A, la altura piezométrica del punto B y la altura piezométrica del punto C, que coincide precisamente con el nivel del agua. Y ahora simplemente
trazamos una línea que une estos dos puntos. Ahí está la línea verde. Y luego otra línea que une los puntos B y C. Entonces, la línea verde es la línea piezométrica del sistema. Así es, mis estimados jovencitos y señoritas. Con eso hemos concluido el ejercicio, entonces. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Qué bueno, me alegra mucho que tengo excelentes alumnos. Bueno, excelentes alumnos y alumnas. Bueno, eso es todo por hoy entonces, mis estimados jóvenes y señoritas. Pero tal vez voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo hagan en la casa. Ahí está. Este también es un problemita del libro de Shawn, por si acaso. Dice, la bomba BC transporta agua hasta el depósito F. Y en la figura 8.10, aquí, dice, se muestra la línea de alturas piezométricas. O sea, nos están dando ya este dato, la línea de alturas piezométricas. Determinar, dice, inciso A, la potencia suministrada al agua por la bomba BC. La potencia. La potencia, inciso B, la potencia extraída por la turbina DE y la cota de la superficie libre mantenida en el depósito F. ¿Ya? Este ejercicio realmente es una aplicación del teorema de Bernoulli, estimados jóvenes y señoritas. A ver, háganle una captura de pantalla ahí. Me imagino que ya lo hicieron. Ahí, entonces, para tener completo. Ingeniero, tengo una dudita. Observen aquí un detalle muy importante. Esta tubería tiene una longitud de 610 metros, diámetro de 61 centímetros. Y el factor de fricción ya está dado, ya se conoce el factor de fricción F. F igual 0,020. Para la segunda tubería también se conoce el factor de fricción, que resulta ser igual, digamos, 0,020. Ya, entonces el problema es muy sencillo ya. Aquí ni siquiera necesitan saber qué tipo de tubería es, ¿no? Porque ya está dado el factor de fricción. ¿Ya? Eso es todo entonces. A ver, ¿qué consulta tenía el alumno? Después de la bomba, de una bomba o después de una turbina, la velocidad no aumenta ni disminuye, ¿no? Si es que el diámetro es el mismo. Correcto, correcto. Si el diámetro se mantiene constante, la velocidad no aumenta ni disminuye. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el caudal permanece. ¿Cómo es el caudal? Constante. Constante en tiempo y en... Ya se olvidaron. Qué pena. Espacio, ¿no? Constante en tiempo y en espacio. El caudal no cambia, jóvenes. El caudal que sale del depósito A es el mismo que recorre toda la tubería hasta llegar al depósito F. El caudal no cambia. Ya permanece constante en tiempo y en espacio. Esa tienen que tenerlo muy claro. Y si la tubería no cambia de diámetro, pues por lo tanto el caudal, la velocidad es la misma a lo largo de toda la tubería también, ¿no? Ya, la velocidad es la misma. Así es. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces con esto ya les dejo descansar. Bueno, que tengan un lindo día y vayan estudiando mucho, mucho. Ahí tienen el libro de Shawn.
nuestro libro de Shawn, que es muy, muy bueno, muy lindo ese libro, realmente me gusta mucho. Ahí están los capítulos 7, 8 y 9, ¿ya? Que trata sobre el flujo de fluidos en tuberías. Entonces, ustedes tienen la obligación de revisar los ejercicios inicialmente de los capítulos 7 y 8. Y ya les diré yo cuando revisan los ejercicios del capítulo 9. Por ahora, los ejercicios del capítulo 7 y 8. 8, digamos, un 50% ya. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que tengan un buen día, estimados jóvenes y señoritas. Hasta la próxima clase. Ingeniero, gracias. Chao, chao, chao.